Bienvenidos a Gracias por tu servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy estaremos hablando de The Military Order of the Purple Heart. Bienvenido a un episodio bueno de Gracias por tu servicio. En el episodio de hoy estaremos hablando con nuestro amigo Enrique Samot y con Richard López sobre el Military Order of the Purple Heart y la actividad que se llevará a cabo este próximo miércoles en la Clínica de Veteranos en Mayagüez. Richard es un veterano de Vietnam que sirvió desde agosto del 66 hasta agosto del 68 con la 9ª División de Infantería, Batallón 39, en donde sirvió de recon, lo que hoy se conocería como los Rangers. Durante su tiempo en Vietnam, su esfuerzo y valentía fueron reconocidos con numerosas condecoraciones, incluyendo un corazón púrpura. Richard sirvió de comandante del Military Order of the Purple Heart en Puerto Rico desde el 2015-2016 y luego desde el 2018 hasta el 2023. Gracias por estar aquí con nosotros, Richard. Cómo no, un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos con las preguntitas rapidito por ahí. ¿Podrías explicarnos la historia del Purple Heart, dónde origina y cómo evolucionó a lo que es hoy? Bien, Purple Heart fue una idea del entonces comandante de la guerrilla que sostuvo la guerra contra el Imperio Británico, que trató de dominar las 13 colonias que se formaron en Norteamérica por allá por el siglo XVIII. Y fue exactamente el 7 de agosto de 1782 que el entonces general comandante George Washington, aún no presidente de una nación que todavía tampoco existía. En ese momento Estados Unidos de América no existía. Eran las 13 colonias, compuestos de ciudadanos que llegaron de Europa, de diferentes países europeos. Lo que pasa es que salparon de Inglaterra y Gran Bretaña, diferentes lugares. 7 de agosto de 1782. Y se dio el nombre a ese reconocimiento Orden de Mérito. ¿Okay? Order of Merit. Consistía de una piedrita de un color púrpura natural, como existen en las laderas de las montañas rocallosas y por allá por donde está el Gran Cañón del Colorado. Pues esa curiosidad, que esa fue la perita que escogieron, que tenía forma de un corazón. Alguien luego decidió seguir haciéndole esa forma cuando las hacían. Tenía un agujerito arriba en el centro, por ahí pasaban un cordón de cuero pulido, bonito, y se la ponían a la gente en el cuello. Era por cualquier situación meritoria que hiciera algún miembro de esa milicia. ¿Okay? Y en ese momento muchos dirán, pero ¿y por qué ahora? Pues porque salen heridos, porque en aquel momento era por mérito, y en aquel momento se consideraba el mérito más grande. ¿Cuál era? Dormir, morir por esa nación que estaba en nacimiento. Entonces lo otorgaban mayormente por el mérito de salir herido en combate, porque en aquellos momentos los que salían premiados, reconocidos, cuando un grupo de guerrilleros hacía algo honorable, era el comandante. Y a los soldados de teniente hacia abajo no. Y cuando se mencionaba el acto heroico que dijeron, pues estaban reconociendo y o dando el mérito adecuado al grupo tal del comandante tal, y era el comandante a quien le daban lo que era. Jorge Washington se da cuenta de eso y dice, espérate, el mérito que recibe ese comandante es por los soldados bajo él que hicieron lo que hicieron. Si ellos no lo hacen, el nombre de él no se estuviera mencionando aquí en este momento. Entonces decide premiar ese tipo de mérito hecho por los rasos, pensando de sargento hacia abajo. Y por mucho tiempo se llamó la Orden por Mérito. 150 años después, siglo y medio después, que ya estaba formada la nación, que ya se llamaba Estados Unidos de Norteamérica, que ya se había reconocido el ejército que comenzó como guerrilleros que ni siquiera sabían agarrar bien un arma, porque tuvo que venir un general francés, Lafayette, a enseñarles cómo disparar. Se forma esa gran nación ya fuerte, poderosa, un ejército reconocido también por su poder y su conocimiento.
y ya tenía muchas medallas reconocidas por diferentes razones. Y existía la Silver Star y el Bronze Star y el Army Commendation y todas esas cosas. Y en el Congreso, un congresista se inventó la medalla de honor del Congreso, que es la más alta que pueden dar, la del Congreso, no el ejército. De todas maneras, ¿qué pasó? Que en el 1932 se forma por primera vez en Estados Unidos la Orden Militar Corazón Púrpura, como se conoce hoy día, recogiendo como miembros principalmente veteranos que hayan sido heridos en combate activo por fuerzas enemigas. Y hay una razón por qué decirlo de esa manera, que después pues quizá explico con algún tiempito. Eso es en 1932, donde el presidente de Estados Unidos, tengo entendido que fue Woodrow Wilson, decide entonces reconocer específicamente el acto de valor y de mérito de morir o salir herido en defensa de la nación. Y decidió cambiar el nombre y en vez de Legend of Merit llamarle Purple Heart. Y que fuera para ser otorgado a aquellos que perdieran la vida o salieran heridos en combate activo y que fuera por fuego causado por un enemigo. Eso es bien importante. Ejemplo, hubo un americano que en un acto de más vandalismo que otra cosa puso unos artefactos explosivos en un lugar en Oklahoma City. ¿Okay? Allí salieron heridos unos soldados que estaban haciendo su trabajo en una oficina de reclutamiento. Uno de ellos falleció. Ni el que salió herido ni el que falleció recibió el corazón púrpura. ¿Por qué? Porque el fuego que le causó la muerte no fue fuego enemigo, no fue por una cuestión de combate enfrentando a un enemigo de la nación, fue un mismo miembro de la nación, uno que estaba descontento. Sin embargo, en la Torre Gemela, cuando sucedió lo que sucedió, hubo miembros de las Fuerzas Armadas que estaban por allí fuera visitando Nueva York y iban caminando por la calle cuando cayeron los pedazos de edificio. O estaban en alguna oficina de ese edificio, salieron heridos, recibieron la medalla de púrpura. ¿Por qué? Porque fueron enemigos de la nación lo que ocasionaron ese acto terrorista. Por eso es que se enfatiza que haya salido herido o pierda la vida en combate activo por fuego de un enemigo de la nación. Y de 1932 ocurrieron dos cosas en ese año, 1932, que se empieza a conocer la Orden Militar Corazón Púrpura como una organización de veteranos de guerra. De más está decir, para ser miembro de la Orden Militar Corazón Púrpura solamente hay un requisito, y ya no hay que decirlo, haber salido herido en combate. ¿Ok? Y se elimina entonces la original llamada Legion of Merit para los heridos, y los heridos que se dan póstumamente, si fuera el caso, pues reciben la medalla Corazón Púrpura. Esa es la historia de la medalla. Muy interesante. Sé que hablamos algo en nuestra conversación previa. Entiendo yo, ¿verdad? Que muchas veces está en las personas que documentan, ¿verdad? Lo que sucedió para que pueda alguien ser reconocido como un corazón púrpura, porque a veces, ¿verdad? Como te mencioné, he escuchado de estas historias de personas que han servido, que han tenido o han sufrido lesiones mayores a nivel de tener cantos de shrapnel todavía en la pierna y todavía no habían sido reconocidos. Me mencionaste que una de las cosas que te ayudó a ti era que estabas atachado a una unidad en Estados Unidos, ¿correcto? Yo fui reclutado en Estados Unidos, en la ciudad de New Haven, el estado de Connecticut, porque yo me mudé para el estado de Connecticut cuando tenía 14 años de edad. 4 años después que cumplo los 18, pues, como era servicio obligatorio, pues me llamaron. Y siempre que estuve con continentales americanos. Es que iba a decir algo incorrecto, decir americano, y yo soy americano también. No se me vaya a olvidar eso. Americanos continentales que ven las cosas un poco más diferentes, como que están más pendientes de las cosas. Y algo que un americano está pendiente es de lo que le corresponde recibir y asegurarse que lo recibe. Eso incluye el estar pendiente de cualquier reconocimiento por mérito alguno de parte de él que él tenga derecho. Él está pendiente y lo deja saber. Y pues el día que yo salí herido, dicho sea de paso, el Field Sergeant, un pelotón de reconocimiento por lo regular lo dirige un teniente, puede ser un primero o segundo teniente. Tiene 4 escuadras, cada escuadra la dirige un Staff Sergeant, ¿okay? Pero hay un Field Sergeant que es el que dirige las 4 escuadras. O sea, los Staff Sergeant que dirigen cada escuadra se reportan a un
Field Sergeant y el Field Sergeant se reporta al teniente. El Field Sergeant, que estaba a cargo del pelotón de reconocimiento cuando yo estaba sirviendo, asumió conmigo un paternalistic figure. Era como mi papá. Inclusive cuando me envió, me decía, hey son, y siempre estaba pendiente de mí porque yo respondía de acuerdo a lo que él esperaba. Si él me necesitaba a mí al frente, cuando íbamos saliendo, él me decía, appointment, pero algunas veces, dependiendo, si no era muy peligroso el lugar, él daba la oportunidad que otro practicara la función de appointment y me decía a mí, bring up the rear. Entonces yo hacía otra cosa. Y él sabía que yo conocía prácticamente todo. Por ejemplo, yo tenía una soga, esto es un dato curioso, de cosas que pasan en el ejército, que no es parte del entrenamiento. Yo conseguí una soga de 60 pies de largo. Yo sé porque yo la medí, tenía 60 pies de largo, de nilón, del grueso del dedo meñique. Y una vez en un mercado de calle había un pulley con esa figa curva como el brazo del Capitán Cook de Peter Pan, y yo la compré por 6 cigarrillos Lucky Strike. Yo enrollaba esa soga y la tenía siempre metida en la parte del frente del backpack que tiene como una ranurita. Con esa soga yo cruzaba ríos. Yo la amarraba de un lado del río, otro la amarraba en el otro lado. Eso era un nadador que medía 7 pies, 2 pulgadas de estatura. Y era 16 de zapato, tenía chapaletas naturales. Él era el que medía la profundidad del agua cuando llegábamos a un río. Porque si le llegaba a ir a los hombros, el resto de nosotros nos tapaba. Ya él me miraba, y ok, ahí no, y yo le tiraba la soga, él iba al otro lado, la amarraba no, más baja de un sitio que de otro, ¿y qué hacíamos? Por ahí mandábamos el equipo al otro lado del río. Luego nosotros cruzábamos. El que no sabía nadar iba agarrado de la soga, pero los que sabían nadar, yo los nombré delfines. Iban nadando al lado de ellos para protegerlos, que si se zafaban de la... Ese tipo de cosas que suceden en combate y que nunca se sabe porque se quedan en la historia, en el aire. El sargento Bay vio que yo era bien curioso y confiaba mucho en mí. Y pues estaba pendiente de las cosas que nos tocaban. Medalla de aire, todas esas cosas. Al fin y al cabo, pues esa es la historia. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque las otras personas lo que pasa es que quizás están en situaciones donde no hay nadie pendiente de lo que está pasando. ¿Ok? No se preocupan o que muchas veces que resulta que el sargento de la escuadra, que es el que está supuesto a llevar lo que está sucediendo, quizás salió herido, se lo llevaron y nadie apuntó quiénes más salieron heridos. ¿Qué beneficios existen para los que se registran con la Orden Militar del Corazón Púrpura? Ok. En la Orden Militar Corazón Púrpura, como sucede con todas las otras organizaciones de veteranos, Legión Americana, DAV, VFW, se reciben fondos de diferentes lugares, pueden ser en Estados Unidos por suerte, son asignados quizá por el congresista que está elegido por ese estado donde existe ese departamento. Van y lo hablan con él y él se asegura de suplirle fondos según sea necesario. Desde luego hay un fee que se cobra, una cuota que se cobra para hacerse miembro. Corazón Púrpura la mantuvo en $50 por muchos años. El año pasado la subieron a $200, pero de por vida. No tienes que volver a hacerte miembro de año a año, sino es $200 lifetime. Inclusive el número que te dan de identificación empieza con una L para distinguir lo que eres lifetime. Esos fondos se utilizan para ayudar a los miembros que pasen por algún percance. Ejemplo, inmediatamente después del huracán María, yo me comuniqué con la organización en Estados Unidos. Me preguntaron que cómo estaba todo. Querían venir inmediatamente, pero como había problemas con la transportación y vuelos de aviones, pues se tardaron en venir. Cuando vinieron, como 6 meses después, trajeron fondos de inmediato a todo el que fue a la primera reunión que hicimos, que la hicimos en una facilidad que nos permitieron en el Hospital de Veteranos de San Juan. Ellos trajeron tarjetas de débito de $250 y se las repartieron allí a la gente. Okay, desde luego, apuntando a todo el que la recibió. Y luego preguntaron con calma quién había recibido qué tipo de daño. Y hubo gente que inmediatamente se fueron allí con un cheque de $500, $1,000, porque perdieron nevera o estufa o algo. Y así por el estilo. Aparte de eso, tiene conexiones muy vinculadas con los que se llaman service officers, oficiales de servicio, que son los que saben todos los do's and don'ts de cómo solicitar beneficios, ayuda a la administración de veteranos. Y se le hacen las citas pertinentes con esta gente. Otra cosa que se hace también mucho es
Muchas veces se le dice dónde está el Vet Center más cerca para que vaya y deje saber sus necesidades y de ahí busque ayuda también. En Estados Unidos entiendo que también, dependiendo del estado, hay algunos veteranos, personas que han servido, que tienen otros beneficios por ser Purple Heart, pero depende del estado, ¿correcto? Depende del estado. Sí, si en el estado de Connecticut, si yo la solicitara, hay una medalla que el estado de Connecticut da a aquellos que sirvieron en Vietnam. ¿Ok? Y yo, por ejemplo, los primeros beneficios que yo solicité cuando salí de Vietnam fue precisamente en New Haven, Connecticut. Cuando eso eran tan buena gente que hasta tú llegabas y todo el mundo fumaba, te regalaban inmediatamente una cajetilla de cigarrillos y te decían dónde estaba la cafetería para que fueras a desayunar o almorzar. La comida era todo el tiempo. No era que daban desayuno de una hora a cierta hora, almuerzo, no. Había comida disponible todo el tiempo y tú podías ir a comer lo que fuera. Y ahí comenzaba tú a dejar de saber qué necesidades tenía. Yo comencé con una asignación de $45 por el shrapnel que tenía en el muslo izquierdo. Ahora pues no digo cuánto es, pero no es lo mismo. Muy bien. Preguntita ñapita, ¿sabes cuántas personas, verdad, han recibido Corazón Púrpura aquí en Puerto Rico o puertorriqueños en total, así más o menos? Sé que no sé si sabes el número exacto, pero Yo te diría que no se puede pensar en decenas de miles. Yo te diría que son par de miles, afortunadamente. Para eso hay dos razones. Una se puede comprobar con números, la otra es de corazón. La primera, que a pesar de que habemos muchos veteranos boricuas, somos un número pequeño en comparación con el resto de los que van a las Fuerzas Armadas. La mayoría son de Estados Unidos. ¿Entiendes? Pueden haber en un momento 1,000 soldados. De esos 1,000 soldados, 150 pueden ser puertorriqueños. Ok, lo primero, para mí que está en un par de miles y no creo que está en, como te dije, en decenas de miles. Mira, los primeros que recibieron de los Borinqueniers fueron como 600. Ok. De la Primera Guerra no pasaron de 20. De la Segunda Guerra, quizás 100, 150. Ok. ¿Cuál es la otra razón? Pues que el puertorriqueño es muy buen soldado. Nosotros sabemos tirar la piedra, esconder la mano, sabemos movernos, hacemos cosas que en Basic Training no necesariamente te lo enseñan. Por ejemplo, lo de la soguita, eso fui yo otra cosa que yo hacía. Yo prefería que se me ensuciara el uniforme de fatiga de arriba abajo, pero yo me arrastraba por el piso fangoso en Vietnam. Yo a menos que no estuviera bien seguro, no levantaba la cabeza e instruía a los demás a que lo hicieran. En algunas ocasiones, era una de las razones por la que el sargento tenía cierto respeto por mí. Yo llegué a ver gente de pie y uno tratando de sacar una fotografía. Yo fui corriendo, lo empujé y lo tiré al piso. Y luego le dije, lo que tú estás haciendo me puede costar la vida a mí. Esto no es Disney World. Aquí tú no vienes a tomar fotografías. Charlie está por ahí y sabe qué, que el tiro que zumbe quizás es tan mala puntería que no te da a ti, pero me da a mí que estoy al lado tuyo. No vuelvas a hacer eso. Esa persona 3 meses después me dio las gracias porque supuestamente yo le había enseñado a proteger su vida. Y te puedo dar un montón de ejemplos más, pero el tiempo es corto. muy bien. Bueno, mencionamos que hay una actividad próximamente. Entiendo que es la segunda vez que la hace, Enrique. ¿Por qué decidiste hacer esta actividad? Sí, gracias. Sí, te confirmo, es la segunda vez que se hace. Tuvimos la iniciativa el año pasado de reconocer a nuestros veteranos de la zona norte y oeste que habían sido galardonados con la medalla Corazón Púrpura. Queríamos hacer una actividad fuera de las actividades que se hacen gubernamentales, por ejemplo. Yo había tenido la experiencia de haber ido a actividades conmemorativas, Memorial Day, etcétera, y siempre yo tenía la sensación de que la gente estaba acaparada por, obviamente, por los políticos de turno, que si el presidente de la cooperativa que hizo una donación, etcétera. Y yo veía poco espacio para que el veterano que asistía a esas actividades tuviera un espacio para conversar, hablar, compartir una experiencia o recibir un homenaje directo. Pues entonces realizamos esta actividad para convocar y que llegaran veteranos recipientes de la medalla de Corazón Púrpura para que tuvieran su espacio para compartir, conocer a otros y conversaran.
La sorpresa para nosotros fue que teníamos una expectativa de que quizá iban a llegar, literalmente pensé, van a llegar unos 10 12 veteranos quizá de Vietnam, y nos sorprendimos. Tuvimos una asistencia de entre 28 a 32 veteranos que llegaron allí. Sí, en su mayoría eran veteranos de Vietnam y contamos con algunos ya de representantes de la generación de Irak o Afganistán. La meta de esa actividad se logró. Fue una actividad muy personal, muy íntima, fuera de personas acaparando un turno político de turno, digamos, ejemplo. Aquí teníamos veteranos hablando directamente de sus experiencias. Tuvimos el honor de contar con Richard López como orador principal, que nos hizo un recuento como el que nos está dando en esta entrevista también, sobre la historia del Corazón Púrpura, etcétera. Y entonces tenemos la intención de que esa actividad se repita este año. El año pasado, voy a adelantar unos detalles, ¿verdad? Se hizo en el área norte, en el pueblo de Atillo. El salón se nos quedó corto y por esa intención lo hemos movido para el área de Mayagüez con el beneficio de una facilidad más amplia y para darle también oportunidad a veteranos de la zona oeste que el año pasado expresaron alguna dificultad para viajar a Atillo, pues para darle una oportunidad este año a que participen otros veteranos de la zona oeste. Inclusive llegaron también unos veteranos del área metropolitana, ¿correcto? Sí, parte de las expectativas que se excedieron fue que tenía la idea de que iban a llegar quizás veteranos locales de los pueblos de Atillo, etcétera, pero recibimos visita incluso un veterano del área Fajardo, que nos explicó que se divulgó la promoción que se hizo, estaba sorprendido de que se estaba haciendo una actividad de ese tipo y quería llegar a ver lo que estaba sucediendo y recuerdo que se fue muy complacido de la experiencia. Mencionaste lo de la conversación que se dio entre ellos. ¿Cuál fue tu impresión al escuchar a estos veteranos hablar sobre su experiencia, de cómo obtuvieron sus corazones púrpura, entre otras cosas, ¿verdad? Sus experiencias que vivieron dentro del servicio militar. Fue un espacio increíble porque literalmente allí tú te sentías en confianza de compartir una experiencia ante un público que había vivido experiencias similares a ti. No lo mismo que haberlo hablado en una reunión familiar, incluso con un terapista que te está atendiendo. No, allí estabas en un salón completamente de todos veteranos recipientes de medalla de corazón púrpura. Vimos muchas coincidencias en experiencias, ¿verdad? Pérdidas de extremidades, con, ¿verdad? Algún tipo de mutilación o cicatrices evidentes. Como al día de hoy heridas recibidas 50 años atrás todavía te siguen impactando tu rutina de diario vivir. Por ejemplo, recuerdo el que mencionaba, mira, pues yo tenía fragmentos en mi cuerpo de metales, yo no me puedo hacer estudios, ¿verdad? De radiografías, etcétera, ¿verdad? Son limitaciones que tienen hoy. Vimos muchas experiencias de resiliencia, personas que compartieron la pérdida de una extremidad, digamos, recuerdo un compañero que mencionó la pérdida de una de sus piernas y después de un proceso doloroso de recuperación física y emocional, esa persona fue inspirada por otra persona que había perdido dos piernas. Y esa otra persona lo hizo que se viera a sí mismo como una persona que podría superarse, que no se viera como una persona con un impedimento. Y una de las lecciones que nos dio ese veterano, que a pesar de que llevaba una prótesis de una de sus piernas, porque podía, prefería no usar bastón. El mensaje que nos quería llevar es, quiero mantenerme en pie usando mi prótesis y tenía ese espíritu no quiero que me vean como un impedimento, ¿verdad? Y así también pues todo el trasfondo de su vida nos compartió allí cómo estudió, cómo siguió progresando en su vida sin sentir que esa pérdida de parte de su cuerpo pues lo fuera también algo que lo estancara en su vida, ¿verdad? Vimos muchas historias de resiliencia ese día también. Sí, lo menciono porque yo sé que hay personas que se les hace un poquito difícil hablar sobre la experiencia que tuvieron para que le dieran ese mérito como tal. Sí, en esa línea, una de las cosas que nos inspiró y tiene que ver con lo que usted acaba de comentar, para una actividad anterior de otro grupo que teníamos, la Administración de Veteranos resaltó la historia de este Staff Sergeant de los Marines, que fue considerado el primer Marine herido gravemente en la guerra de Irak. Es un caso interesante para que busquen y estudien. Eric Fidelis Alba. En su historia hay mucha similitud con algo que acabas de decir. Él sintió mucha culpa. Él perdió una pierna en Irak en tan solo 3 horas de haber estado en Irak. A sus primeras 3 horas en Irak pisó una mina, perdió una pierna
Y dentro de su proceso de recuperación físico y mental, él habla mucho de coraje, frustración, coraje de porque yo salí vivo, otros no. Coraje porque estoy teniendo unos beneficios y yo pienso que yo no me los merezco. Coraje porque quizás yo me siento que me galardonaron con una medalla cuando yo lo que tuve fueron 3 horas en Irak, ¿verdad? Y estaba en ese proceso el mismo reflexivo, con mucho coraje. Él dice, es un reconocimiento que yo no buscaba, yo no buscaba ganármelo, yo no me esforcé para que me dieran eso como un premio, ¿verdad? Yo fui galardonado. Y en ese proceso él reflexionaba que independientemente del tiempo que él estuvo o no, si fueron 3 horas o un año, él estaba disponible para dar ese servicio, estuvo disponible para dar su vida. Esto es importante mencionarlo porque tanto durante la actividad, pero también durante la planificación de la actividad el año anterior, cuando estuvimos invitando veteranos que conocíamos que eran recipientes de medalla Corazón Púrpura, muchos con mucho orgullo decían, sí, soy recipiente de la medalla, voy a participar, voy a estar ahí, me gusta que se está haciendo este tipo de actividad. Pero también tuvimos veteranos que nos decían, a mí no me gusta hablar de eso. Yo la recibí, pero tengo sentimientos encontrados sobre ese galardón, porque yo fui el que sobreviví y tengo compañeros que no sobrevivieron. Yo la recibí y no me gusta hablar de eso porque he visto que si yo hablo de que tengo la medalla Corazón Púrpura, inmediatamente me quieren preguntar qué pasó y quieren saber el detalle, ¿verdad? Y estamos hablando de un galardón que se te da, pero que también implica que te conecta emocionalmente a recuerdos de algo que quizás no quieras recordar, ¿verdad? En ese sentido, vale la pena aclarar que en honestidad hay personas que, veteranos que con mucho orgullo van a compartir que son recipientes de la medalla Corazón Púrpura, pero nos vamos a encontrar veteranos que por diferentes razones prefieren no conversar sobre eso porque hay otros sentimientos o recuerdos que prefieren, ¿verdad? No traerlos públicamente. Aprovechando que está Richard aquí, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti, Richard? ¿Ha cambiado en algún momento tu sentir sobre recibir un corazón púrpura a través de los años, ya sea al principio o ahora, que han pasado tantos años como tal? Yo te voy a decir las contestaciones que yo le di al sargento de reclutamiento en New Haven la primera vez que estuve en ese centro, cuando él me preguntó que si yo quería ir al ejército y quería ir a Vietnam. En vez de decirle que no fuera tan bobo, por no decirle otra cosa, les dije, si tú me preguntas a mí a dónde yo quisiera estar en este momento, y le usé una frase en inglés, I like to be back on the block. Yo quisiera estar en el bloque donde me paso con los muchachos, jangueando. Estoy aquí porque ustedes me llamaron. Y tú me preguntas que qué yo hago aquí, dime tú a mí qué yo hago aquí porque tú me trajiste. Ahora, si tú no sabes qué yo hago aquí, yo te voy a decir. Yo quisiera irme para mi casa y estar tranquilo en mi casa, pero está pasando algo que se necesita que alguien haga algo al respecto. Y si ese alguien soy yo, me no queda más remedio que ir. Entonces, yo tengo que ir porque alguien tiene que hacerlo. El sargento se paró, tocó una puerta, salió un teniente, salió un capitán detrás del teniente. Uno era de la Fuerza Aérea y el otro era de la Marina de Infantería. Y les dijo, he's better aware than us. He knows what he's doing. He wants to be back on the block, but if he has to go, he goes. Me tuvieron 6 meses en la casa y recibía mensualmente una carta de la Marine haciéndome ofrecimiento. Una vez se lo comento a un compañero de trabajo que era ruso americano y él me dijo, si la Marine te está enviando cartas mensualmente y no te han llegado, es porque tú aparentemente hiciste una buena impresión y la Marine quiere lo mejor. Vete para la Fuerza Aérea, que es un refugio vago, o vete para el Navy, que es en barco. Y ahí lo que hice fue que al mes siguiente le dije al ejército, al Regular Army, que me iba para el Regular Army. Pero en cuanto a lo otro, yo estuve muchos años, sin hablar de mi experiencia militar. Y cuando estaba en un lugar que comenzaban a hablar, me retiraba. Yo estuve muchos años que yo entraba a un restaurante y no me sentaba de espalda para la puerta por nada del mundo. A la vez esta puerta comenzaba a abrir y a cerrar, yo me ponía bien nervioso. Yo iba un día caminando por una planta de reparación de llantas. Cuando sonó la máquina que saca la esquina de la llanta, yo me tiré al piso en la acera donde iba caminando. El amigo que iba conmigo contó el chiste, la historia, como 3 semanas después en un lugar. Él lo que hizo fue, se me quedó mirando y se quedó bien serio. Como las 3 semanas estamos en un lugar bebiendo cerveza y eso. Y él lo contó y dijo, mira, vamos caminando, porque fue en Fort Campbell que sucedió, íbamos por el site donde tenían el motor pool. Y cuando sonó, yo me tiré al piso.
Y él le dijo al doctor, este hombre se tiró al piso. A mí lo que me estuvo curioso no fue simplemente que él se tiró al piso. Él se tiró al piso llevándose la mano a la cintura, porque yo por lo regular, como hacía explosivo, cargaba una 45. Entonces yo hice lo que yo hacía en Vietnam cuando sonaba. Yo me fui a buscar la 45 y me tiré al piso. Yo le digo, ahora te puedes reír. No, yo no me atreví a escribirme. No, no, yo no me atreví a escribirme. Yo, no, no, mira, no, no, eso no me... No, ahora te puedes reír. Pero yo tuve mucho tiempo que yo no iba a fiestas patronales. Las veces que mi esposa se enfogonaba conmigo, yo no resistía estar en un lugar que hubiera mucha gente caminándome por la espalda. Me ponía bien nervioso. Y si alguien pasaba e inadvertidamente me tocaba, yo podía voltearme y darle un empujón o tirarle un golpe. Pues para no pasar vergüenza, porque la gente me miraba de cierta manera, me quedaba en mi casa y por eso no salía. Y así fueron muchos, muchos años. Cuando digo algunas cosas como la que dijo Riga de la soga y esto, mucha gente se queda escuchando y me dice, ¿no se te ha ocurrido escribir un libro? Quizás algún día lo escribo, no sé. Pero sí, es una sensación, tal como dijo Enrique hace un ratito, es una sensación que es general en todo el que pasa por algo así y como que natural. Yo estuve muchos años sin comer arroz con gandules, porque en un mes de diciembre que pasamos y el primero a un compañero que tenía un cuñado que trabajaba por la marca de jugos La Famosa, enlatando jugos. La mamá le hizo arroz con gandules, carne frita, pasteles y se lo enlataron al vacío y se lo mandaron a Vietnam y yo lo disfruté con él. Y pedimos permiso y como era despedida de año, tiramos luces de bengala, nos dieron el permiso. ¿Verdad? ¿Por qué estuve muchos años sin comer arroz con gandules? Porque cuando el Tet Offensive, todo el mundo menciona, el Tet Offensive de febrero de 1968, nos mandaron al aeropuerto a dar seguridad. Él se paró a prender un cigarrillo. Yo no lo estaba mirando. Cuando yo veo que no está el que miro, él se paró a prender un cigarrillo. Alguien tenía fósforo por allá y él se paró y en vez de tirarse al piso, trató de prender el cigarrillo de pie. Había un sniper. El primer fósforo se le apagó. Cuando prendió el segundo, era tiempo más que suficiente para que el sniper, que ya lo había visto, en la misma frente lo cogió. Y ahí quedó. Y por eso yo estuve muchos años sin comer. Y son muchas las historias que te puedo hacer así, pero se me puede secar la garganta, que es algo que le pasa a uno también. Son experiencias que es como decir, yo no hubiera querido pasar por esto, pero pasé y aún todavía como que no estoy muy claro qué debo hacer. Y toma mucho tiempo en uno caer en su lugar otra vez. Déjame decirte algo antes que se me olvide. Tú me preguntaste ahorita sobre la cantidad de corazones púrpuras en Puerto Rico. Mira si somos pocos, que nosotros recorrimos prácticamente toda la isla, tres de nosotros, con cámara y trípode y todo, y solamente conseguimos reclutar 210. En la organización no llegamos a tener más de 210. O sea que son un par de miles los que han sido, y luego sucede otra cosa, que algunos ya no están en los alrededores porque ya pues, han pasado a mejor vida. Por suerte vivieron para contarlo. Claro. Gracias por eso, Richard. Cuando vayas a escribir ese libro o cuando ya lo publiques, pues puedes regresar y podemos hablar del libro y lo promocionamos aquí también en la plataforma. Así que esperamos que eso se dé algún día. La cuestión es que yo tengo un hijo que me tiene loco porque él es libretista y tiene loco porque lo haga para entonces él inventarse la película, pero veremos, veremos a ver. Está muy bien. Nada, para concluir esto, Enrique, ¿cuándo es la actividad y con quién se tienen que comunicar para confirmar su asistencia? Mira, el miércoles 7 de agosto, entre 10 de la mañana a 12, estaremos reuniéndonos en las facilidades de la Clínica de Veteranos de Mayagüez. Nos han prestado las facilidades. Allí tenemos un salón de conferencia. Van a preguntar dónde es el salón de conferencia, que es el único que hay junto a la administración de la Clínica de Veteranos de Mayagüez. Para comunicarse y dejarnos saber su interés en participar, pues van a preguntar por mí, Enrique Samot, Samot con Z. Tenemos el teléfono de nuestra oficina, 787-879-4510, 879-4510, y al celular donde pueden llamar, pero pueden enviar también un mensaje de texto expresando su interés, 939-227-5439, 939-227-5439. El interés que puedan visitarnos veteranos recipientes de la medalla Corazón Púrpura de la zona de oeste o pueblos adyacentes,
Quiero mencionar además que se comunicó con nosotros la Oficina de Asuntos del Veterano del municipio de Yauco para expresarnos su apoyo a esta actividad. Hay que reconocer que Yauco es el pueblo que también tiene un monumento al corazón púrpura y en ese sentido pues estamos muy agradecidos, ¿verdad? Por la invitación y el apoyo del municipio de Yauco. Qué bien. Nada, para nuestros oyentes, esa información que acaba de darle Enrique va a estar en la descripción del episodio. Se pueden ir ahí. También lo vamos a estar publicando en nuestra página de Facebook, tanto este viernes como el lunes y el martes, para seguir promocionando esta actividad que es bien importante. Y como menciona Richard, ¿verdad? Son pocos los recipientes de corazón púrpura y sería bueno que se puedan encontrar entre ustedes y puedan tener conversaciones de su experiencia en un lugar seguro donde personas, ¿verdad?, han tenido más o menos la misma experiencia. Así que nuevamente, Richard, gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un honor que estés con nosotros aquí y obviamente gracias por su servicio. Ok, el honor y el placer es mío. Muchas gracias. Y siempre que pueda hacer algo, se comunican. Eso es todo. Chévere. Quiero dejarles saber que oficialmente estaremos de regreso en septiembre con nuestro episodio número 100, así que no se lo pierdan. Para apoyar nuestro proyecto pueden ir a nuestra página de Facebook y darle like. También nos pueden seguir en Instagram y YouTube para contenido adicional. Y por último, solo falta decir, Gracias por su servicio. La novela que yo veo no empieza todavía, ¿no? está bueno.